Bueno, pues buenas tardes, Ciprián. Ciprián Melide, es un placer tenerte por aquí, eh, sobre todo porque la lectura de tu libro En Grito de África por el derecho a existir me ha, me ha impactado a mí personalmente, pero también sé que hay lectores dentro de España que te siguen y que siguen tus pasos y que saben de tu trabajo como, como párroco, como persona intelectual y políticamente comprometida y sobre todo como persona que siempre ha tenido una visión afrocéntrica en el desarrollo y en la práctica de su teología. Y, y bueno, leyendo tu libro, Ciprián, citas con frecuencia la influencia vital e intelectual de Jean Elá, no sé si se pronuncia así, corrígeme, en tu libro. Ya ¿Podrías Markela. Jean-Marc Elá, exactamente? ¿Podrías explicarnos sintéticamente cuáles son los elementos vitales y teóricos de esta influencia? Vale, bueno, pues muy buenas tardes a todos y estar a tu pregunta. Ante todo, felicitarte y agradecer tu medio de comunicación por, digamos, ser la primera para realizar esta primera entrevista sobre esta segunda edición de mi libro. La primera se publicó en el año 2014 y se ha hecho muchísimas presentaciones. Hemos contado hasta 24. Ajá. Segunda edición que lo viene pidiendo gente y que eso es los primeros que pues van a tener la entrevista. Ante todo también quiero decir que voy a realizar esta comunicación con mis lectores, con el público hispanohablante y panafricanista, eh, dando mi apoyo total a la revolución. Entonces, dedico este espacio de comunicación a la ARES en homenaje a todos los héroes caídos en esta guerra contra el imperio terrorismo. Es que es un nuevo término que acabamos de encontrar. Ya no hablamos del terrorismo como tal, ni del yihadismo, que no, nunca ha sido un yihadismo. Lo llamamos imperio terrorismo. Es un terrorismo que viene del imperialismo. Que descansen en paz toda esa gente que han caído en el campo de honor. Y mi apoyo total a nuestros líderes, los presidentes de Mali, el general Assimi Goïta, de Burkina Faso, el capitán Ibrahim Traoré, de Níger, el general Abdurrahman Tiani. A todos les dedico esta comunicación, que sepan que estamos en apoyo y en la comunión con ellos. Oye, sobre Jean-Marc Ella, el gran teólogo y sociólogo camerunés, eh, que es uno de mis maestros espirituales y de pensamiento, y es sobre su teología que estoy redactando mi tesis doctoral en teología. Eh, Jean-Marc Ella es mi maestro en varias dimensiones. Dimensión humana, mucho en su trayectoria humana, en dimensión intelectual, vocacional, fue cura como yo, y espiritual. No lo conocí en persona, en vida, porque ya estaba exiliado en Canadá cuando yo estaba haciendo mi formación. Pero la casualidad, y eso es algo que muy poca gente sabe, la casualidad era él y yo, naturales de la misma región y sacerdotes de la misma diócesis. Y que yo fuera quien, como rector de la catedral de nuestra diócesis, en aquel momento
cuando murió Jean Markela, y que colaboré estrechamente para la repatriación de sus restos en Camerún y la organización de su funeral. Como te decía, muy poca gente sabe este detalle. Esta es bueno, fue una oportunidad para mí, para descubrir ese personaje que solo escuchaba a través de los libros. Entonces, ¿qué decir de modo sintético sobre la obra intelectual de La? Antes de eso, quiero matizar algo que he visto a veces en algunos escritos de modo incorrecto. Jean Markela fue efectivamente enterrado como sacerdote en el cementerio de los curas de nuestra diócesis, al lado de la catedral nuestra, porque he leído algunas cosas como si él se había negado del sacerdocio, ha sido enterrado en su pueblo. No, no. Murió como cura, lo repatriamos como cura y lo enterramos como cura. Así que por haber sido el rector organizador principal. Sintéticamente, obró para decir que su vida intelectual ha tenido, digamos, tres preocupaciones principales. Devolver al Evangelio en África su credibilidad para que los africanos sean realmente convencidos de vivir este germen de vida. Primera línea de su trabajo. Segunda, implicar profundamente la juventud africana en la estructuración del continente, porque siendo ellos la esperanza y el futuro, que no tengan que vivir las mismas desgracias y los mismos sufrimientos que han vivido las generaciones anteriores. Segunda línea de trabajo de la. Y la tercera, contribuir a la instauración de estados fuertes, patrióticos, que, asimilando una cultura política del debate democrático, consiga poner fin a la barbarie impuesta a África desde la colonización. Estas pueden ser identificadas como los tres ejes del trabajo intelectual de Jean Markela. Gracias. En algunas líneas de tu libro hablas textualmente de la incomprensión de la mirada europea hacia los usos y costumbres de los africanos, ¿no? Yo soy un lector ávido de antropología y soy consciente del sesgo colonial que hay en muchas interpretaciones de lo africano en la antropología occidental. Y esto es muy palpable en las facultades de sociología de muchos países europeos. ¿Qué consejos le darías tú a un antropólogo realmente interesado en conocer los usos, costumbres, las cosmovisiones y toda la complejidad de la vida social de todas esas Áfricas existentes dentro de África? ¿Crees que es posible? Bueno, primero te diría que lo veo muy difícil porque siempre les cuesta a nuestros hermanos occidentales europeos poner bien las gafas para leer el contenido humano del africano. Pero no es imposible, no es imposible para un occidental o un europeo entender realmente nuestras cosmovisiones. Sobre todo si se trata de la manera que interpretamos el impacto que provocó el daño colonial, que ellos, los europeos, ¿no?, provocaron en nosotros. Esto suele ser uno de los puntos más difíciles, ¿no?, para los europeos, entender la manera que interpretamos este daño. Bueno, creo que es algo comparable a si un dentista, después de sacarte una muela voluntariamente sin anestesia, te dijera, lo siento. Sí,
Si tú tenías posibilidad de aliviar mi dolor y no lo has hecho, ¿cómo que me dices que no lo sientes? Bueno, una segunda cosa que te puedo aconsejar es no seguir ver a África como dices, las Áfricas existentes, sino como una África. Es muy importante para vosotros que queréis conocer África. ¿Por qué? Porque el narrativo sobre varias Áfricas forma parte de la voluntad de la Conferencia de Berlín en 1884, cuando los europeos repartieron a África según sus intereses, sin la presencia de ningún africano. Esa repartición fue la que construyó a debilitarnos, dejándonos en microestados frágiles y fácilmente manipulables como los tenemos ahora. Por eso el nuevo narrativo del panafricanismo actual es concebir África como una unidad, narrar África como una unidad y así pues hacia una estructura única y fuerte. Perfecto. Mencionas también en tu libro la importancia de un teólogo al que yo personalmente he seguido mucho en sus colaboraciones en medios como El País, por ejemplo, y cuyos libros pues, me fueron de inspiración también en su momento. Hablo de Juan José Tamayo, que ha escrito libros como Teologías del Sur, el giro descolonizador. ¿Tú crees que existe la posibilidad de ejercer cierta, voy a utilizar un término académico, resistencia epistémica? Para quien no entienda qué es resistencia epistémica, simplemente decir como resistencia a la cosmovisión o a la ideología dominante de otra cultura. ¿Y piensas que es posible ejercer cierta resistencia epistémica, digo, al discurso colonial dentro de las propias instituciones eclesiales que históricamente han contribuido a alimentarlo? Dicho de un modo simple, ¿es posible humanizar la Iglesia dentro de las propias estructuras de la Iglesia misma y darle una perspectiva africana? O no darle una perspectiva africana, pero sí hacerla visible, integrarla. ¿Cómo ves eso? Bueno, los dos teólogos, Juan José Tamayo, yo les tengo de muy cerca, los dos son mis maestros, y su trabajo va fundamentalmente en la misma línea. Entonces, Jean Marquela, por ejemplo, decía que si el cristianismo quiere ser otra cosa que una gran estafa para los negros mistificados, tiene que tomar absolutamente su distancia con el colonialismo. Para mí, los portadores del mensaje de vida que lleva el Evangelio se acomodan con los gritos de sed de justicia, de libertad, de un pueblo que lleva en sus rostros las marcas de una larga trayectoria de servidumbre, de desprecio, de sufrimiento. Eso es una línea fundamental de la crítica que se hace a las no vinculada con el sufrimiento del pueblo, pues para ella, tan como para Tamayo, es una negación absoluta del mensaje evangélico, ¿no? Entonces, para ella, por ejemplo, Jesús de Nazaret durante su ministro asume plenamente el sufrimiento del pueblo, de los pequeños, con su extraordinaria complicidad con los pobres y oprimidos. Eso se ve en todo el Evangelio. Y el profesor Tamayo diría hoy en día, ¿no? Sigue replicando en dirección de toda la cristianidad para exigirnos ese compromiso profético. Por eso, pues, como lo sabrás, ¿no?
me reivindico también como un discípulo de Tamayo y lo asumo, lo asumo. Y Ciprián, valoras mucho la importancia de pensar más allá del paradigma propiamente secular, político, del Estado-nación, que es el paradigma que ha exportado Occidente sobre África, de forma tal que incluso la estructuración de sus fronteras lleva ese sello, ¿no? ¿Tú crees que siguen siendo muchas las resistencias entre las élites políticas occidentales a pensar más allá de ese paradigma? Es como si hubiese una crisis de pertenencia o de imaginación política. No sabemos pensarnos a nosotros mismos si no es dentro de las estructuras del Estado, que da la identidad legal, y la nación, que da el aporte cultural. Yo veo que hay muchas resistencias, ¿no? Menos mal que se está levantando una nueva generación de dirigentes con un paradigma verdaderamente panafricanista y que han comprendido la necesidad de unirse. Yo hablo más de africana en ese caso, ¿no? La unidad continental es la única vía viable para nosotros. Por eso yo sueño de los Estados Unidos de África. Por eso nuestra lucha actualmente, primero, de despertar, lo que supone una conciencia alerta, una conciencia de que somos seres humanos y que merezcamos vivir dignamente. Este primer paso es importante, que nos identificamos como seres de dignidad, porque durante mucho tiempo se ha inculcado al africano esa manera de verse como un ser que tienes que ser indigno. Entonces, la conciencia que se despierta ahora por parte de los líderes africanos es para indicar esa conciencia. Porque hemos sido metidos en contextos donde la lógica de nuestra historia debería ser de obedecer al otro. Para los imperialistas debemos estar divididos, haciendo continuamente guerras entre nosotros y siendo cada vez más débiles y sumisos, ya que nuestros países han sido declarados países subdesarrollados en vía de un desarrollo que nunca logremos. Con lo cual, la dinámica que está actualmente en África, pues, es una dinámica que pone muy en duda el modelo de Estado, digamos, la legitimidad. Porque la legitimidad de un Estado concebido como tal, porque si no tiene legitimidad de aprobación por el pueblo, aunque sea un Estado elegido, pues ya pierde legitimidad ante los africanos de la nueva generación. Sí, una cosa que me ha gustado mucho de tu libro es la importancia que le das a las emociones como fuente de empoderamiento individual, colectivo, político. Usas términos como autovaloración, estima, autoamor, y son frecuentes, muy frecuentes en tu discurso. Me llama la atención que estas mismas palabras suelen repetirse como un mantra en las redes, en Occidente, en aplicaciones como Instagram, Facebook, Twitter, pero se profieren siempre desde la primera persona del singular. ¿Entiendes lo que quiero decirte? Como si, como si las emociones no tuviesen una emanación social y una emanación colectiva, ¿no? ¿Tú crees que es posible una transformación personal y social sin el cultivo y el autoconocimiento de estas emociones?
y sobre todo cómo podemos superar ese nihilismo tristón y cínico que tanto lastra la cotidianidad de las democracias occidentales. Bueno, pues ese tema es el reto de mi trabajo doctoral. Fíjate. Eh, Está desarrollando, es una intuición que he tenido por haber estudiado las ciencias humanas. ¿Sabes? Soy psicoterapeuta. Es una intuición que he tenido pues para desarrollar esta cuestión del desarrollo humano integral o la emancipación humana integral, entendida, bueno, del africano a la luz de la teología de la liberación de Jean Marquet. Eso es el reto que quiero conseguir en mi tesis. Intento poner en diálogo las reflexiones teológicas, ¿no?, de liberación emancipadora con la consideración holística del ser humano en la psicología, en el counseling. Se trata de ver cómo con la educación a la inteligencia emocional, que es lo que acabas de mencionar, que se ve en varios, digamos, modelos terapéuticos nuevos, ¿no? Con esa educación, ¿cómo se puede conseguir que el africano se entienda mejor como persona, que pueda luchar para salir de la... asumir su libertad de hijos de Dios y conseguir una vida digna y cómoda de la que él mismo es responsable? Porque, bueno, me parece importante, siguiendo, por ejemplo, la línea de la crítica de la evangelización misionera, lo que han hecho los misioneros con toda la buena intención que tenían es querer salvar a los africanos para llevarlos a un cielo que no les interesa, un cielo de los blancos, y además donde hay 90% que son racistas. Así lo entienden algunos africanos, ¿no? Esa cosa de salvación de los africanos. ¿Por qué interés querer salvar a África si eso no les concierne? Entonces, yo creo que es importante esta línea de hacer entender al africano su propio, luego, pues, el resto. Dices también en tu libro, Ciprién, cito literalmente, que la Iglesia se ha dejado seducir por la rigidez de los principios, olvidando lo que es la compasión samaritana, lo que tú llamas la compasión samaritana. Yo te pregunto si es la compasión o la capacidad para percibir como propio el dolor del otro un sentimiento necesariamente revolucionario en términos políticos. Hay textos occidentales como los diálogos de Platón que también desarrollan diálogos sobre la cuestión de la compasión, pero creo que no desde la dimensión desde la que tú o cualquier teólogo de la liberación con perspectiva afrocéntrica le puede dar, ¿no? Eh, la cuestión es cómo sentir compasión en un mundo que exhibe con una frialdad muy sádica día tras día, pues todos los cuerpos despedazados de niños y mujeres en los medios de comunicación como si fuese un acontecimiento trivial y cotidiano. Hemos perdido esa capacidad de sentir, yo lo suelo llamar santa ira después de la compasión. Mi director de tesis doctoral, el profesor don José Ignacio Calleja, es el inventor y el promotor del concepto moral que se llama compasión samaritana. No sé si lo sabes. Entonces, ya lo sabes, que es él
que concebió ese término de moral, teología moral social, ¿no? No diría que domino muy bien el tema porque lo estoy estudiando con él en profundidad y bajo su dirección estoy trabajando. Ese tema de la acción samaritana en el marco de mi trabajo, ¿no? Así que es un tema que tomo mucho en serio, es un tema que me ha despertado también un apetito teológico moral. Para intentar responder a lo que me preguntas, ¿no? Si podemos ver la compasión como un sentimiento revolucionario. Volvamos al concepto de compasión samaritana. Si visualizamos la parábola del buen samaritano, del Evangelio de San Lucas, vemos en evidencia que la acción del viajero samaritano contrasta brutalmente con la acción incompasiva, pero en cierto modo normal, de los dos primeros actores, que son el levita y el sacerdote, que ven al hombre caído, pero pasan su camino. Bueno, entonces, luego se hace violentismo, porque él podía pasar tranquilamente. Y además se menciona que es un samaritano. Ese detalle no es, dice mucho, es decir, es como un extranjero por allí, o un no deseado. Que se dice que en aquel tiempo los samaritanos estaban mal vistos por los judíos y los dos no se hablaban. Bueno, entonces el samaritano se para, como sabemos, la parábola, y se proyecta. Este movimiento es también importante, a sentir con el otro, para ver y se deja llevar con la situación, se conmueve. Es lo que intentamos desarrollar en este término de compasión samaritana. Pues es lo que podemos decir que intenta poner los pies en los zapatos del otro. Esta ruptura de su ensimismamiento y esta proyección hacia el otro que lo conoce, y una proyección incondicional, porque no pone ninguna condición, para mí es una auténtica revolución. El acto compasivo es revolución. Y como lo describes bien en el mundo de hoy, interesarse de otro es revolución. Bueno, por otra parte, en el curso de mi licenciatura en teología moral, he estudiado la moral de las virtudes. Escribí mi tesina sobre uno de los autores de referencia de esta temática en la teología moral fundamental de después del Vaticano II, el benedictino belga Servet-Pincus. Ese es uno de los autores que estructura el tema de las virtudes. Entonces, una de las cosas evidentes que he aprendido de la moral de virtudes es que las virtudes se cultivan, se educan para luego poder crecer, fructificar en una persona, en una sociedad o en una civilización.